nacional, somos un partido que no nada más tiene profesionistas, sí, tiene obreros, tiene campesinos, tiene una serie de diferentes características en su militancia que lamentablemente son los más vulnerados o vulnerables frente a los actos del partido, porque no saben lo que implica una convocatoria, y de repente hemos visto actos de que a las 12 de la noche o a las 11 de la noche publican una norma de carácter general, que puede ser un lineamiento, una convocatoria, hasta en días festivos, que pueden ser el 31 de diciembre, en algún estrado del partido, y nadie se enteró. Pero cuando viene el juicio, ellos argumentan es que esto se publicó en el estrado del CEN. Pues yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo un campesino o un militante, aunque sea profesionista, en Chihuahua, los Matopilas, se va a dar cuenta de que publicaron una ley, un lineamiento, un reglamento de los estrados del CEN que afecta a alguno de sus derechos? ¿Cómo se va a poder dar cuenta? Pues no se puede dar cuenta. Entonces, por eso, también estamos proponiendo que además de la creación de la Defensoría General de los Militantes, se garantice a nivel estatutario la debida publicidad de los reglamentos, de las normas, de los lineamientos y demás normas de carácter general, para que los militantes tengan conocimiento de ello para su análisis y la oportunidad de poder manifestar las objeciones que consideren violan alguno de sus derechos como militante de Acción Nacional, dentro de un plazo pues, de 30 días. O sea, que tengamos 30 días a partir de que se publica la norma para poderla conocer, estudiarla y plantear objeciones. Cuando hay reformas a la Constitución o hay la publicación de alguna ley, todas las personas pueden impugnar esas leyes o esos actos de autoridad que lesionan sus intereses. No recuerdo bien si son 30 días, pero yo sí sé que en algunos países es hasta 60 días con los que cuenta el ciudadano para poder impugnar una ley de carácter general que va a afectar o que lo va a restringir en algunos derechos. Porque toda ley lo que pone es acota las libertades de la persona. Es lo que hace. Por eso, ¿y por qué las acota? Pues para proteger también los derechos de otras personas. O sea, mis libertades y mis derechos terminan donde empiezan las libertades y derechos del otro. Entonces, por eso se establecen normas y ponen parámetros y ponen prescripciones jurídicas o recetas jurídicas de lo que puedes y no puedes hacer. Esto también pasa en el partido con nuestros reglamentos. Están acotando nuestros derechos y nuestras libertades dentro del partido en función de ¿qué? Del bien común colectivo del partido. Pero obviamente muchas veces esas normas las utilizan para perjudicar a la militancia o para beneficiar exclusivamente a un sector del partido, que normalmente son las dirigencias, y hoy en día tenemos muchas dirigencias, no todas, hay excelentes dirigentes en el partido, pero tenemos muchas dirigencias muy ineficientes, pero incluso muy abusivas y hasta tramposas, por no decir que algunas de ellas corruptas. Y pues bueno, ahí están las denuncias, o sea, es de dominio público lo que ha pasado después cuando estos dirigentes de repente llegan a algún gobierno municipal, etcétera, vienen las denuncias y pues no hay forma de cómo perseguirlos. Y otro punto, tenemos que exigir, como lo dice la nueva Ley General de Partidos Políticos, el funcionamiento efectivo de los órganos partidistas. ¿Qué quiere decir? Que si existe una comisión permanente que tiene ciertas atribuciones, incluso para proponer o aprobar reglamentos, que esas atribuciones no sean usurpadas por el presidente del partido mediante una providencia argumentando un caso urgente y que existe la imposibilidad de convocar al órgano en un tiempo que le exige el caso, ¿no? Este caso de las providencias yo lo he discutido con los asesores, lo que son los alegatos de oídas, con los asesores de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y les he dicho, están haciendo un uso indebido de esa facultad que debería de ser excepción cuando esté en riesgo el partido o cuando esté en riesgo el patrimonio del partido o en un juicio que tenemos a lo mejor civil como partido en alguna instancia. Pues a veces no es posible convocar, los plazos a nivel jurídico son muy cortos y entonces en ese momento se podría justificar una providencia. Pero no se puede justificar una providencia cuando a algún comité directivo municipal se le olvida que su convocatoria debe ser aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional y que como tal el Comité Ejecutivo Nacional debe ser convocado con ciertos días de anticipación para que se reúnan. Y entonces, como se les pasan los tiempos y ellos quieren hacer una elección para empatarla con la elección nacional, resulta que el secretario del partido, a nombre del presidente del partido, emite una providencia en donde dice que ya realizó la convocatoria y que es correcta. Pues esa convocatoria estuvo muy amañada, me refiero a la del Distrito Federal, y también hubo otra en Puebla, hubo un candidato único en Puebla, y hubo otras 5 o 6 entidades en donde nada más hubo un candidato único. ¿Y por qué hubo un candidato único? Por la exigencia de firmas con base en un padrón adulterado, que todo el mundo sabe que está adulterado. Tan es así que el Partido Acción Nacional ya recurrió a Transparencia Mexicana para que le ayude a auditar su padrón. Y con ese padrón de 470,000 militantes, los que quisieron ser candidatos tuvieron que buscar 47,000 firmas a nivel nacional, o en el caso del Distrito Federal, casi 4,000 firmas en 7 días en el caso del Distrito Federal y en 15 días en el caso de Nacional. Era evidente que no todos iban a tener el dinero para hacer una recolección de firmas y tener un ejército de militantes para convencerle a alguien que le dé una firma. Pero además ahí se está suplantando el voto, porque quien firma, si en un momento dado forma parte de algún grupo o trabaja con algún diputado o en algún gobierno, al momento en que le firme a un candidato diferente al que es apoyado por el gobierno municipal o estatal o por el diputado, en ese momento lo señalan y corre el riesgo de su trabajo. Entonces ahí están violando la secrecía del voto. Y entonces por eso es muy difícil que alguien te suelte una firma, porque te dicen, yo quiero conocer a los dos y en su momento yo decidiré por quién voto. Sí, pero para que pueda haber candidatos necesitas conseguir firmas. Ese requisito de las firmas es tramposo y hay que eliminarlo. Empobrece la democracia interna, viola la secrecía del voto, pero además encarece una precampaña para poder registrar una candidatura. ¿Y qué pasa hoy en la propuesta que acaba de presentar la Comisión Permanente? Propone que cuando existan candidatos únicos, entonces no haya elección y que simplemente el Consejo Estatal o el Consejo Nacional ratifiquen el triunfo del único que se pudo registrar, porque tuvo el control del padrón y porque tenía el control de la estructura que los propios comités municipales y delegacionales, en el caso del DF, muchos de ellos estuvieron operando con la militancia para conseguir la firma a favor del candidato oficial. Eso es lo que sucede con las firmas. Y ahora lo pretenden legalizar, para que entonces ya no tengan, si ya es candidato único, ya no tengan que ir a la votación. Pero qué absurdo, cuando Adolfo Christie Ibarrola decía que cuando los ciudadanos no tienen la opción de elegir entre dos o más personas u opciones, entonces no hay democracia. El elemento de la democracia es el ejercicio, el elemento principal de un régimen democrático es el que cada uno de los ciudadanos pueda elegir y decidir entre varias opciones. El Partido Acción Nacional nació democrático, luchó por la democracia en este país en los tiempos más difíciles del autoritarismo en México, de la persecución, de los asesinatos por ideología, incluso de la persecución a tus negocios. Si sabían que tú eras del PAN o que apoyabas a un candidato del PAN, te mandaban todos los auditores posibles, supervisores de Hacienda, de Salud,
de vía pública, de establecimientos, y buscaban la forma de cómo clausurarte tu negocio. Y el partido fue democrático. Y como decía Castillo Peraza, antes de que pasara todo lo que ha pasado en el país, ya éramos demócratas. Y no esperen entonces de un partido democrático que sus militantes se callen ante este tipo de abusos. Esto, en lugar de pensar que hace el darle fuerza en estatutos al Consejo y al sea estatal o al Consejo Nacional para que consolide la figura de los candidatos únicos o de las planillas únicas, debería de darle fuerza a los militantes para que quien quiera registrarse como candidato, obviamente que sea panista, que no haya sido sancionado, que tenga los atributos para ejercer el cargo, pueda registrarse, teniendo todos esos atributos, pues se registre y que compita, y que la militancia conozca a diferentes opciones para de entre ellas elegir a la mejor opción. Y la mejor opción para competir después, encabezados por esa mejor opción, contra los de afuera. Pero estamos eligiendo a veces dirigentes mediocres mediante estos mecanismos de paternalismo, de autoritarismo, y sustituyendo la voluntad de la soberanía que reside en cada uno de ustedes, sustituyéndolo por mecanismos que consolidan la pérdida del espíritu democrático del PAN. Eso para mí es gravísimo. Y entonces pedimos la eliminación de la recolección de firmas para poder ser candidatos. Y que sean reglas claras, y no que sean reglas para poder ser candidato bajo medida para poder falsear un registro de candidatos. Lo que se hace en algunas licitaciones públicas, hacen lo que le llaman convocatorias con términos de referencia a modo para favorecer a una empresa o a otra, y lo hacen en el gobierno, en muchos gobiernos, y entonces estamos atrayendo prácticas y vicios que se utilizan para enriquecerse ilícitamente desde los cargos públicos. Ahora le están trayendo esas prácticas al partido con convocatorias amañadas. Entonces debemos de luchar por evitar este tipo de normas y exigirle al partido que reconozca el legítimo derecho de los militantes a contar con defensores de oficio y a que sean respetados nuestros derechos como militantes, hasta el derecho de opinar y criticar. Y obviamente hay derechos que ya nos concede la ley por mandato de la soberanía nacional que reside en el Poder Legislativo, que uno de ellos es el derecho de los militantes a acudir a los tribunales electorales del país. Así que es un derecho que si son violados nuestros derechos, el poder acudir a esas instancias para defenderlos cuando dentro del partido no existen las instancias idóneas e instancias imparciales para protegerlos y hacer justicia a la luz de los principios de doctrina y de la Constitución. Muchas gracias. Perdón nuevamente lo excedí. Perfecto, Rafael. Gracias. Pues ya estamos por concluir. Pasaríamos a la sección de preguntas por parte de los asistentes. ¿Qué? ¿Alguien de los presentes tiene alguna pregunta a los ponentes? Pasa. No pasas. ¿No desean hacer preguntas? ¿Tú quieres hacer una pregunta? Bueno, yo sí, ¿por dónde tendríamos que empezar? Porque evidentemente antes teníamos un órgano que justamente era de los militantes, era que protegía el derecho militante, y ese desapareció, si no mal recuerdo, con el presidente nacional Madero, y desde ahí obviamente se ve una cascada de irregularidades en las que pues, justamente los militantes estamos fuera de toda competencia. No sé por dónde tendríamos que empezar, porque esto pareciera ser que es como volver a iniciar todo un proceso. Yo creo que una de las cosas que ojalá ocurriera en la próxima asamblea es que militantes motu propio, al margen de cómo venga la propuesta, suban a la tribuna y exijan que se hagan reformas precisamente que recuperen aquello que tanto trabajo costó tener en los estatutos y que
lamentablemente un poco más afectado. Y yo creo que también en esta misma línea de cosas que tienen que crear los estatutos es un padrón con fotografía. Entonces, la Acción Nacional en 1989 logró que Baja California, como nuestro grupo, tuviesen por primera vez en el país un padrón para un padrón electoral con fotografía. Es lamentable que Acción Nacional a esta fecha no tenga un padrón con estas características, que tenga la fotografía y que nos dé a los militantes la certeza de que quienes están votando o estamos votando realmente sean las personas que están en el padrón. Que hay cualquier cantidad de elecciones donde sabemos que hay suplantaciones de votantes y donde llega gente de otros municipios o que ni siquiera son panistas. ¿No? Punto número uno. Punto número dos, revocación de mandato. Se vino la reforma estatutaria de la que comentaba Rafa, donde ya el presidente del partido se le designa por voto directo de la militancia. Antes al presidente del partido, cuando lo elegía el Consejo Nacional, el mismo Consejo Nacional lo podía revocar, le podía revocar el cargo, en casos extremos, ¿no? Pero existe esa posibilidad. Hoy día no hay una sola instancia del partido con atribuciones para revocarle el cargo al presidente del partido. Entonces sí tiene que existir una figura de contrapeso, una figura de revocación del mandato, que si la militancia, por porcentaje de la militancia así lo decide, se convoca a un ejercicio de revocación y se le puede revocar el mandato al presidente. De otra manera, pues tendríamos que esperar hasta que transcurra el plazo estatutario de 3 años para que el presidente del partido se vaya. Y pues un presidente del partido haciendo cosas más dentro del mismo partido, pues lo tenemos que estar sufriendo por 3 años, ¿no? Y llevar esto también a los comités federales, a los comités estatales o regionales, y también a los comités delegacionales o municipales, porque sabemos bien que el presidente del comité directivo estatal únicamente lo va a poder remover en un momento dado los órganos nacionales en los casos correspondientes, pero la militancia no tiene el derecho de exigir la revocación en caso de que ese presidente no esté haciendo bien su tarea, ¿no? Y en el caso de los municipios es exactamente lo mismo. Los militantes del municipio tampoco tienen vehículo o manera de exigir y demandar que el presidente municipal o el presidente de la ciudad que está haciendo bien su trabajo se le pueda revocar el cargo, ¿no? Entonces yo creo que esas dos figuras son fundamentales. Insisto, un padrón electoral con fotografía y dos, la revocación de mandato en todos los niveles de elección. Sí, efectivamente era una comisión del militante, de defensa del militante, que existía en el Consejo Nacional, o sea, como comisión especial del Consejo Nacional. Esa comisión no fue reactivada, la desapareció precisamente durante el mandato de Gustavo Madero, y pues bueno, nos quedamos sin nadie de nivel que nos represente y nos defienda. Obviamente esa comisión no tenía un poder vinculante, sus comentarios, era una especie como de recomendaciones, pero no obligaba, o sea, no era, no pasaba más que ser una recomendación, pero funcionaba, o sea, en alguna forma había el contrapeso. Ahora, aquí mencionaba Manuel del costo de las campañas, de 20 millones de pesos. Muchos lo atribuyen a que fue porque se abrió el voto a la militancia. No, es el modelo de elección el que está fallando. Para que no haya este gasto excesivo, debe de haber debates de los candidatos en cada comité estatal. ¿Para qué pagar reuniones en el Hotel de México con acarreo si podemos tener campañas como las que hacen en Estados Unidos, las campañas primarias, y hacer campañas en los diferentes estados y que sean las convenciones estatales las que decidan y se van ganando? Pues este día ganamos en el distrito tal o en el estado tal, y ir sumando los votos. Es una forma de institucionalizarlo, hacerlo más respetuoso hacia la militancia, desmasificar el proceso electoral, y se puede hacer en las propias instalaciones del partido, con transmisión en vivo. Ya tenemos la tecnología, entonces no veo dónde esté la limitación. Lo hacen caro precisamente para que quienes
tienen el poder, que no necesariamente el que